todos los artistas creo que están siempre en relación con toda la vida normal, común, de todos los días, con la aspiración de encontrar su camino, ¿no? De que siempre estoy empezando y a veces me asusta un poco porque veo en otros colegas que no es así, de no tener apresado algo, de ser algo tan irascible, tan difícil de tener permanentemente, que es como que hay una especie de tormento en el trabajo, que es la presencia más fuerte. Es una forma de un estilo, diría yo, como si el estilo no significara una parte del conocimiento, sino una parte de la verdad interior, o sea, de la convicción interior, de la capacidad del encuentro entre un hecho externo y un hecho personal que puede producir ese momento luminoso del trabajo. Decía que era un chico de 4 o 5 años y dibujaba como muchos chicos, pero que era muy obsesivo, y esta obsesión siguió en todo mi primaria y mi secundaria, y a los 16 años empecé en la Academia de Bellas Artes de Mendoza, donde afortunadamente tuve muy buenos maestros, y estos maestros de alguna manera reemplazaban todo, reemplazaban los museos, repasaban las tertulias que no teníamos, repasaban la historia pictórica que apenas conocíamos. Mendoza, en los años 40, cuando yo estudiaba, apenas había libros de arte, apenas. La fortuna mía fue que tenía unos maestros que reemplazaban los museos, porque eran gente que había viajado mucho, habían vivido en Europa, eran muy generosos, transmitían mucho, habían atesorado mucho conocimiento y mucho trabajo y muchas personas. Lorenzo Domínguez, por ejemplo, había conocido a Gutiérrez Solana, que a mí me gustaba. Hablaba de Goya, hablaba de Velázquez continuamente. Y esa transmisión era más que los libros. Hasta que aparecieron algunas editoriales cuando, digamos, los exiliados de la guerra civil española, que fue el gran momento de la editorial de Argentina, que aparecieron tipos como Lozada, como Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Luis Seoane, que pusieron editoriales que empezaron a editar incluso pintores argentinos por primera vez. Libros de Berni, de Victorica, de Pilimbergo, no había. Fue siempre, digamos, el dibujo fue cuando era niño, que dibujaba lo que dibujan los muchachos chicos, o sea, las grandes batallas, las cosas más tirando a la historieta que tirando al dibujo artístico, pero que de alguna manera representaban, pienso yo, esa carga imaginativa que todo autor desea, tiene o espera tener. Y el dibujo, pues, en esa formación era algo importante. Con el Pilimbergo, que era un clásico italiano, con un dibujo tan sólido, tan estructurado, significaba un reto realmente para un alumno. Yo de todas maneras no me sentía mucho con ese dibujo tan estructurado, más bien tenía la fantasía de un dibujo más libre, más roto, más expresivo en el sentido de que la línea, no la estructura, la geometría, la línea estuviera cargada de toda la emoción. Siempre simultáneo a la pintura, nunca fue lo único que, digamos, me ha asignado en el sentido de quizás mi dibujo
ha tenido más peso en otras generaciones, ha sido reconocido más rápidamente, ha tenido una imagen más penetrante, ha hecho un poco más de escuela, digamos. O sea, pensar que dibujar mucho significa pintar menos, o que sea el dibujo un enemigo de la pintura, mientras que yo considero que el dibujo y la estructura del cuadro es algo para un pintor figurativo como soy yo, algo esencial, algo que hace que la imagen sea más memorable. Podríamos decir que soy un pintor realista o posrealista, pero no me importa tanto eso como que la realidad sí tiene mucho que ver con mi trabajo. O sea, no soy bastante incapaz de trabajar al margen de las cosas que me emocionan, que me preocupan y que me interesan como persona. O sea, no siento que la pintura termine solamente en el cuadro. Pienso que el cuadro tiene que estar sostenido pictóricamente, pero que yo como autor necesito otras cosas para vivir. Una persona muy rigurosa, pero que de todas maneras, como te decía antes, yo aprendí de él esto, que para un artista lo más importante es extender el margen de la libertad, o sea, de la propia libertad, o sea, avanzar sobre la libertad que has recibido de tus enseñanzas y tratar de abrirlas, de multiplicarlas y de hacerlas propias. ¿Qué puede aportar el arte? Y el arte, afortunadamente, creo que tiene la posibilidad de comunicar de una manera que no pueden ni el servicio de informaciones, ni el gobierno, ni el poder. Es decir, tiene una forma de dirigirse a la gente, sobre todo la parte emocional de las personas. Creo que eso es un poder que tiene tanto la poesía, como tiene la música, como tiene la pintura. Es decir, poder dirigirnos al corazón de las personas. El arte le aporta riqueza, le amplía, como decía Spilimbergo, el horizonte de la libertad y lo carga de una materia que si no la hacen los artistas, no la hacen el poder, no la hace el gobierno. Que afortunadamente, por lo que yo veo, el arte está en un momento mucho mejor que las sociedades, anunciando, digamos, por un lado, toda la riqueza temática que tiene incluso el arte figurativo en el mundo, y además los peligros que corremos como humanidad, es decir, frente a un poder que está destruyendo la naturaleza y que atenta o promete con sus hechos destruir la vida del hombre sobre la tierra. Eso me ha marcado mucho la ilustración porque uno no entra en un poeta como el Dante y sale igual que como entró. No, claro. Y a mí la poesía es algo que me ha preocupado siempre como algo, incluso como un destino de la pintura, como un componente indispensable de la pintura. Y la literatura, incluso en este periodo yo leía mucho autores italianos, Pasolini, Pavese, y ellos también de alguna manera me dieron un tono de, digamos, del desarrollo de la violencia y de las formas de la violencia. Por eso que a veces aparecen aquí cuerpos femeninos más lacerados, que están también en muchas de estas imágenes pasolinianas y
y de Pavese. Pasolini tenía un sesgo que yo encontraba en mi trabajo también, o sea, una forma de ver los políticos y la política con mucha severidad, con mucha atención y al mismo tiempo con un cierto humor, a veces un poco descompuesto, siempre muy bizarro. Y me alimentó mucho, digamos, la lectura de Pasolini y la vida de Pasolini y la muerte de Pasolini. El asesinato de Estado, pues eso fue un crimen de Estado, como puede ser el de Nisman o puede ser otro que pueden calificarse de crimen de Estado. Cuando ilustré El matadero de Echeverría, o sea, en ese libro, en ese pequeño libro, pequeño digo porque era una edición chiquita que hacía Centro Editor de América Latina, estaban ya algunas de las pautas que después se fueron profundizando y se fueron asentando como parte del carácter, de un carácter nacional, donde se mezcla el tema de la economía, de la ganadería, con la política y con los distintos enfrentamientos entre unitarios y federales. Empieza a haber toda una descomposición que está de alguna manera anunciada en Echeverría, que está anunciada en El matadero, ¿no? O sea que la primera sensación que tengo cuando ilustro ese libro es que es un libro clave. Y evidentemente lo es, porque todo lo que viene después, incluso para mí temáticamente, tiene que ver con eso, ¿no? con esas luchas, con esa persecución, con esa intolerancia, con ese canibalismo. Y después coincide, cuando yo elegí este lugar para hacerlo, es porque este material que está acá, esto fue lo primero, es decir, este es mi nacimiento como una persona con un estilo, con una temática y con un tratamiento que no tenía ni yo ni creo la pintura argentina, porque es una forma de hacer del dibujo, del claroscuro y de la mancha y de la tinta una superficie totalmente pictórica, que también arranca de un conflicto personal que tenía yo con el óleo, porque no eran los tiempos que yo necesitaba para trabajar, o sea, el secado era lento, no se prestaba para mi temperamento, ¿no? Entonces, es como que tuve que inventar una forma donde el dibujo creciera y se fuera convirtiendo poco a poco en algo más pictórico. Una propuesta del Museo Nacional, que en ese momento estaban preparando, sería febrero o enero del 76. Estaban preparando una muestra que se iba a llamar Imagen del hombre actual o Imagen del hombre hoy, no recuerdo bien, pero la idea era esa. Y entonces había elegido un grupo de artistas invitados para participar en esa muestra. No recuerdo la lista, no sé si la supe alguna vez. ¿Nunca llegó a exhibirse esta instalación? No, porque vino el golpe y no solamente no se exhibió, sino que volaron al director y a Daniel Martínez, que era el vicedirector, ya cambió todo. Así que quedó ahí en el estudio. Yo la había preparado, en esa foto la había preparado para cuando vinieran a ver qué era lo que iba a presentar yo. Ellos quedaron realmente sorprendidos y les gustó mucho la idea. Así que iba todo muy bien hasta que en marzo fue el golpe y se terminó todo ahí. Entre tantas cosas que se terminaron y entre tanto represión que comenzaba,
empezaba un periodo negro y de alguna manera fue una señal, ¿no? La obra quedó en el estudio porque, digamos, el golpe fue en marzo, yo me fui ya, se hizo la muestra El ganado y lo perdido en Art Gallery, que yo ya tenía hecha, lo había dibujado y pintado en Roma, en el periodo anterior al 76, o sea que sí, vino el golpe, yo hice la muestra como de alguna manera estuviera preveyendo o anunciando, ¿viste? O temiendo de que iba a pasar una cosa terrible, porque ya había habido algunos síntomas, ¿viste? Que daban las pautas de lo que iba a ser este cambio bastante profundo y doloroso para el país, ¿no? Esta instalación la habías hecho para una muestra en Bellas Artes y Sí. la levantaron. Es una muestra que no llegó a consagrarse porque vino el golpe, ¿no? Claro. Estaba programada para el Museo Nacional de Bellas Artes, Estaba hecha en papel maché. en papel maché, con unos artesanos amigos de General Villegas, Matrimonio Carrossi, a quienes le mando un gran abrazo. Y ellos trabajaron meses en esta producción, yo hice todos los dibujos, trabajamos juntos, y cuando llegó el momento de la exposición vino el golpe y ya se levantó la muestra. Se levantó. Y lamentablemente no está hoy. No, queda la fotografía, queda el documento y queda la memoria. Siempre las manos fueron importantísimas. Siempre era un momento definitorio de las obras. Siempre era un momento placentero, o sea, me encantaba llegar a las manos, hacer las manos. Siempre me pareció que era a veces mucho más expresivo que el rostro, ¿no? Pero un complemento y además una prueba de fuego. Yo creo que las manos son muy definitorias de la capacidad del dibujante, del pintor. Además, como es un oficio manual, tiene mucho que ver. Pero ya digo, empezó desde el principio que empecé a dibujar, siempre me di mucha importancia al momento de las manos. Y yo iba a olvidar, porque fui con la muestra del Dante en el 71, Sí. a Milán y Roma. Después de vuelta empecé a trabajar en esta serie y seguí trabajando alternadamente entre Roma y Buenos Aires. Y finalmente la expuse en el 76, en mayo del 76. ¿Fue la muestra Lo ganado y lo perdido? El ganado y lo perdido. El ganado y lo perdido. Bueno, yo la vi esa muestra. Algunos de esos cuadros forman parte de esta, o todos. Exactamente, sí. Sí, parte de esos cuadros son de esta muestra, están en esta muestra. Estuvo en Art Gallery. Estuvo en Art Gallery. En Art Gallery Florida, en sí. el año 76. Exactamente. Yo la fui a ver, era una muestra imponente, pero además en ese momento convocó una cantidad de gente extraordinaria que normalmente no convocan las muestras de arte, convengamos. Sí, además un tipo de gente que no era el habitual de las exposiciones. Por eso. O sea, trascendió a los barrios Sí. y trascendió también a la amenaza, porque hubo una amenaza de bomba y hubo desalojo de la galería y todo Sí. un clima bastante complicado para ese momento, ¿no? Y lógicamente eso le dio a la muestra, de alguna manera la asignó. Sí, seguro. Ahora, vos en esa época estabas todavía acá clandestinamente, pero estabas acá. No clandestinamente, estábamos con el terror de todos los que de alguna manera sabíamos que se acercaba algo terrorífico, ¿no? Y estuve hasta que nació mi hijo, Pablo, que nació en abril, y cuando tenía un mes salimos. Porque es una pintura con una fortísima carga ideológica, además de una carga estética muy fuerte. Y de otras cosas, del terror también. Y el terror. Sí, Claro. el terror. Pues yo recuerdo que esta serie se hizo bajo el terror, durmiendo en distintas casas, escapando de los fantasmas, no solo de los fantasmas, sino de cosas más concretas. Así que son hijos también de ese amor aterrorizado. Ahí estamos viendo algunas de las obras, las tenemos grabadas. Entonces esas reses que aparecen en estos cuadros, en toda esta serie, Sí. es como un paralelismo de la carnicería humana con la carnicería vacuna.
tienen una empieza mucho fuerza, antes, ¿sabes? tienen transmiten una cosa desesperante y angustiosa, pero además con la maravilla del arte, bueno. Yo te decía que empieza mucho antes porque empezó un poco cuando ilustré el Matadero de Echeverría. Sí. Esa relación con esta cosa de la violencia, de la sangre, de los matarifes, de los carniceros, creo que me signó bastante. Y además he ido comprobando a través de la historia argentina que estos personajes no desaparecieron, cambiaron de ropa, cambiaron de cara. Pero Eso pensaba cuando veía esta muestra que tiene una actualidad absoluta también hoy, ¿no es cierto? Esta violencia de los mercados, con esos señores tan satisfechos que aparecen con sus trajes y todo ese horror atrás. La violencia se manifiesta de otra manera. Sí, yo creo que es una imaginería, que sí es cierto que está aliviada un poco por ciertas formas de sátira, que es una forma popular de burlarse de las deformaciones del poder. Es cierto también que tiene una imaginería bastante aterrorizada, ¿no? Uh-huh. Vos tenés una hija desaparecida. Paloma, desaparecida en 1977. Al año siguiente, vos ya no estabas acá. No, estaba en Italia. Y es desaparecida. ¿Te moviste en Italia? Hice lo que hicieron la mayoría de los padres, quizás menos, porque lógicamente al no estar aquí era difícil encontrar los rastros. Y además los intentos de volverme fueron disuadidos por la gente que me decía que era peor. No sé si era peor o mejor, en ese momento uno no sabe qué es lo mejor y qué es lo peor. De todas maneras lo asumo con todo el dolor y con toda la responsabilidad de quien vivió ese periodo tan trágico de nuestra historia. ¿Vos te enteraste estando afuera? Sí, estando en Roma. Qué impotencia, ¿no? Muy duro. Fueron días terribles hasta que volví a poder tomar un lápiz, pasaron años. O sea, hasta el 86 no pude tocar ese tema, porque era un tema que incluso no quería que cambiara. Es decir, no quería convertir en historia estética o en historia pictórica algo que era de otro tipo de historia, de la historia real, de la vida de las personas. O sea, hasta que pude, después de unos cuantos años, como te decía, y de irme a un quillo, a un lugar de curación, a un lugar como para remeditar el valor o la posibilidad de intentar reflejar aquello que me había pasado. Lo que más me costó asumir el cambio del lenguaje, de eso que era una tragedia que habíamos vivido colectivamente y personalmente, cambiarla de lenguaje y colocarla a nivel estético. O sea, pensar en eso como obras de arte, porque no puedes dejar de pensarlo. O sea, si vos ves los dibujos y pudieras hacer una abstracción, siempre está encima del dibujo y el color y la pintura. Porque si no, es imposible. Si no, no tendría ningún valor más que el de una documentación o de un panfleto o de algo, digamos, que no aspiraba a ser. Y tanto es así que estos dibujos eran lo que yo soñaba que era lo preparatorio para poder desarrollarlo en grandes cuadros. Esa era la verdad. Que nunca pude pintar más que uno o dos de ellos. Uno que está en Wilfredo Blanc en La Habana, que es un tríptico de 2 metros por 3. Y otro que está en la ESMAS, que se llama Amanecer Argentino. Estos son los únicos cuadros que pude pintar de todos esos dibujos, que eran bocetos para algo que yo soñaba que iba a ser los cuadros. Pero fue tan difícil encontrar un equilibrio entre esa lucha interior de decir no, esto tiene que quedar
no como un hecho de ficción, sino como un testimonio de vida, tiene que dar. Y eso era muy difícil. Tan difícil que, como te digo, esperé unos cuantos años hasta que pude ser la primera línea, ¿no? Y después, si vos ves la pintura argentina, no hay muchos casos que se haya tratado, porque es muy difícil, sobre todo cuando estás involucrado, cuando has sido víctima. Las dudas que tenían muchos amigos en el exilio, que muchos de ellos lo cumplieron, no volver nunca más al país, porque se había sobrepasado los límites de la brutalidad y del crimen organizado por el Estado para el exterminio de personas por sus ideas. Así de simple. Esto es suficiente para no volver nunca más a un país así. Y muchos amigos no volvieron nunca más. Entre ellos la hermana de Teresa, mi mujer, que es pintora, que dijo, no, nunca más. Vino y llegó de Uruguay. Y de Uruguay dijo, si quieren verme, vengan acá. O sea, esa es la dimensión del dolor. Esa. Y yo, como todo artista inocente, porque en el fondo para ser pintor hay que conservar una cierta inocencia infantil, porque finalmente es un juego, es algo tan lúdico que hay que tener una reserva de inocencia grande. A mí me justifica, no me justifica porque es absurdo que no me justifique, pero justifica que haya vuelto, quiero decir. O sea, la necesidad de volver para estar en el lugar y para hacer eso que era finalmente para lo que había recibido un lenguaje. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo ves vos el compromiso? Se habla tanto lo mismo en literatura, el artista comprometido, el artista ideologizado. Vos me decías hace un rato que tu obra siempre transcurrió en esa línea. Sí, desde que yo tengo memoria. Claro, pero no necesariamente debe ser así, o sea, es una opción del arte. No, es una opción, yo diría, genética. Ni siquiera es una propuesta intelectual, yo diría que es una imposición visceral. No te interesa el arte si no es de esa manera. A mí me interesa el arte de todas las maneras. Sí. Yo disfruto el arte de todas las maneras y soy un gustador de la pintura no figurativa, de las instalaciones, de todas las corrientes que tengan vivacidad y que aporten nuevos elementos para que el arte sea más activo, más vivo y transmita más cosas y quede más y deje más rastro en las personas. Pero yo personalmente, me muevo a partir de ese mundo, a partir de esos impulsos ideológicos, humanísticos, políticos, como vos quieras catalogarlos, pero que son para mí el arranque, el motor que pone en marcha mi mundo, ¿no? El pensar el país, el pensarlo emocionalmente además, yo supongo que te hace ver algunas puntas, ¿no? Algunos elementos que pasan desapercibidos de la vida cotidiana. Y entonces esto, desde luego, se refleja en la propia materia, en la propia tarea. Yo no diría que es premonitorio, diría que es parte de una continuidad de la propia preocupación que yo tengo como autor desde siempre. Es decir, que nunca he estado ajeno a la problemática y a los sucesos que han conmovido a mi comunidad. Por lo cual, no es que esto sea una novedad para mi trabajo. Yo creo que de los primeros cuadros, y si hay algo que me ha asignado y algo que me ha dado algún carácter, alguna personalidad, es este tipo de preocupación, este tipo de intención que siempre he puesto en mi obra. Sí. En un viaje que hice a Santiago del Estero, donde me quedé un año dibujando ahí, a mí me impactó mucho ver los chicos con hambre, ver los chicos que están acá también pintados con su pancita de famélico, y todo eso me impactó muchísimo y sentí que tenía que incorporarlo como una forma de rebelarme contra una situación
que no tenía por qué ser en un país que tenía una fama supuesta de riqueza y de potencia, ¿no? O sea que dediqué, y esta serie, como este dibujo que tenemos atrás, nacen un poco de eso. Y nacen un poco también de toda mi vida infantil, que fue de campo, todos los miedos infantiles y esas imágenes infantiles de la vida campesina, de la vida primaria, si querés, y sobre todo los miedos del campo, que son muy particulares, ¿no? Las presencias de las ánimas, ¿viste? Las luces malas, sí. Todo eso alimentó toda una imaginería que después volví a descubrir cuando traté el tema de los niños de Santiago. Y generalmente este mecanismo de querer descubrir o de pintar cosas que nadie quiere ver, eso sí, ha sido una preocupación permanente de toda mi tarea. El trabajo, cualquier artista lo sabe bien, es una suma de decisiones permanentes, ¿no? Es una suma de decisiones permanentes en las que muchas veces conviene que el cerebro esté aparte, ¿no? Dejar a la intuición, dejar al peligro de no razonarlo, sino de jugarse, de involucrarse con el trabajo de una manera mucho más completa, mucho más plena y mucho más visceral que cerebral, ¿no? Por lo menos en mi caso es así. ¿Cómo decirle? Ese sueño que era poder dejar un testimonio que se integrara, que sumara a ese esfuerzo de la comunidad por reflexionar sobre lo que había pasado y qué habíamos hecho para merecer ese infierno y esa intolerancia tan increíble y tan asesina del poder que, bueno, la intolerancia ha sido un poco el sino de nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Empezando, yo ilustré El Matadero cuando tenía 20 años, que fue mi primera lección de cómo funciona la intolerancia. A su vez tan impune en ese momento. Y a su vez tan impune en el momento en que empezamos. Ahora, para llegar al crimen organizado, de exterminio de personas, hay que referirse al nazismo, hay que referirse a sociedades que están verdaderamente rompiendo todos los límites de la vida civilizada. Tejada Gómez dice en un poema, el asesino desequilibra la naturaleza. Esto desequilibra a la sociedad. Terminamos después en una sociedad desequilibrada y no nos hemos terminado de curar. ¿Usted cree que en ese sentido el arte puede funcionar como equilibrador de algo? No sé, digo, a nivel social o a nivel personal. Bueno, en mi caso me salvó la vida. Yo no sé cómo estoy vivo, honestamente, porque no sé cómo se puede soportar el dolor de perder un hijo así. No se puede soportar, no hay nada, y no se puede curar jamás. Pero el poder, como te decía antes, con ese resto de inocencia, querer dar testimonio, de alguna manera me salvó la vida. O sea, me salvó finalmente mi hija también. Porque
me dejó la capacidad como para poder tocar ese tema sin destruirme, yo, ¿no? O sea, me sirvió, me fui curando con eso. Me fui curando, digamos, acá, con la soledad, la distancia y el trabajo. Fue todo parte de una cura.